Excelente. ¿Y usted? Pues bien, un poco atareado de chamba, gracias a Dios. No me la acabo. En fin. Bien, ya que vimos, vamos a empezar para aprovechar el tiempo, poquito tiempo que nos queda. Ayer, repasando rápidamente, terminamos de ver las opciones de cómo definir el diámetro de las tuberías. Y el día de hoy vamos a revisar los criterios de selección de las la selección de bombas para los sistemas que ya hemos definido. Ya que definimos dónde nos quedan ubicados los equipos, encontramos las trayectorias ideales, encontramos la cantidad exacta de la cantidad de permítanme un segundo. Vamos a revisar los criterios de selección de las bombas. Cómo seleccionar las bombas centrífugas para las instalaciones hidráulicas de proceso. Ya tenemos definido el tipo de líquido que vamos a manejar, tenemos el flujo de material que se requiere para el proceso, las condiciones en que se deben de procesar, por ejemplo, la okay. Ya definimos también la presión y la temperatura a la que debo de trabajar, que necesito operar la línea hidráulica, la línea de alimentación del líquido, y también definimos la longitud total de la tubería, así como la
la longitud equivalente para agregar más, considerar las pérdidas primarias. Así, en un resumen rápido, lo primero que tenemos que considerar es cuando vamos a seleccionar una bomba centrífuga para un proceso, debemos definir qué tipo cuál es el tipo de industria en la que vamos a instalar el equipo, porque dependiendo de ello, pues vamos a tener estándares o normas que podemos utilizar. Básicamente, los criterios sería el primer criterio sería del tipo de norma que vamos a utilizar. Si usamos una norma, o si no tenemos muchos requerimientos, son servicios intermitentes, podemos utilizar pues, cualquier norma de cualquier estándar que pudiéramos utilizar. Incluso utilizar marcas de equipos pues, no certificados que no necesariamente no funcionan, sino simplemente no te garantizan ciertos estándares de calidad y de fabricación y de características de proceso. Si ya tenemos, por ejemplo, estamos hablando de un servicio continuo, de que necesitas operar las 24 horas, necesitas tener podemos utilizar normas, por ejemplo, las normas ANSI se supone que son estándares para construcción de bombas que permiten el uso continuo de las bombas. Es decir, si tenemos servicios continuos, podemos usar normas ANSI. Si, por ejemplo, si utilizamos si tenemos procesos para la industria petrolera o petroquímica, podemos utilizar también bombas API o American Petroleum Institute. Y si igualmente para distintos tipos de industria podemos utilizar diferentes rangos de tubería. Entonces aquí tienen, por ejemplo, una clasificación así rápida: industria química, cartón y papel o pulpa y papel, industria minera y el manejo de minerales, generación de energía eléctrica, plantas de refinación de petróleo y procesamiento de gas natural, siderúrgica básica o primaria, metales básicos o primaria, industria primaria, agua y tratamiento de aguas residuales, incluso también para la industria alimenticia. En base a este tipo de industria podemos determinar los estándares que vamos a estar manejando. Y de los primeros, ya para empezar, aquí estamos revisando una guía de selección de un fabricante que se llama World Pumps, por ejemplo, que esa por ahí la van a poder ver ahí en la plataforma. Aquí ya podemos ir viendo qué tipo de equipo podemos estar utilizando, la serie de máquinas para diferentes procesos o para diferentes industrias.
API, abrasivos y manejo con sólidos. Ya aquí tenemos que tomar en cuenta lo que se recomienda para el uso con diferentes materiales. Inclusive empezamos a ver qué tipo de bomba vamos a utilizar. Como se pueden dar cuenta, con este fabricante y con casi todos los fabricantes que hay de bombas, pues encuentras una gran variedad de diferentes, tipos de bomba, clasificación en base al tipo de bomba, si es horizontal o si es vertical, si es con cárcamo sumergido. O sea, sí tenemos varias opciones. Ya que tenemos el tipo de material, lo que vamos a utilizar, aquí inclusive se muestran los diferentes, la variedad o el rango de bombas. Por ejemplo, estas son bombas de cárcamo húmedo. O sea, por ejemplo, esta se sumerge en el líquido, y estas las puedes utilizar para manejar pues diferentes gastos hasta 3,180 galones por minuto. Aquí vamos a empezar a identificar un dato importante en las bombas. Para la selección de la bomba debo de conocer principalmente el flujo o el galonaje que estamos utilizando, el gasto que estamos utilizando, el líquido que va a circular. Y luego debemos de encontrar lo que le llaman, bueno, en inglés es la cabeza, pero la cabeza total, que en realidad es la carga dinámica total, que es la presión que genera realmente el equipo. Si estamos hablando de que si tenemos, en este caso, por ejemplo, de esta bomba de cárcamo húmedo, podemos llegar hasta 344 pies o 95 metros. ¿Cuál sería la presión? ¿Sí se recuerdan? La presión máxima que podrían encontrar con estas bombas. Jóvenes, en kilogramos por centímetro cuadrado, para que no se pierdan. ¿Fuerza por velocidad o algo así? Acuérdense que 10 metros de columna de agua equivalen a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces, si la carga, la cabeza total, la presión total máxima es de 95 metros, podemos llegar hasta 9.5 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿En dónde? Bueno, ahorita vamos a ver un detalle. Esa es la carga total, que digo, también le conocemos como carga dinámica total. Ahorita les muestro una ecuación, una formulita que nos va a ayudar a entender este concepto. La temperatura máxima que se pueden encontrar con estas bombas está a 230 grados centígrados. Y la profundidad a la que lo podemos montar lo más largo posible, pues es 6 metros. O sea, podemos poner bombas hasta 6 metros. El material de fabricación pues pueden ser en acero al carbón, bronce, algunas aleaciones algunas aleaciones especiales de cobre, acero inoxidable, aceros, aleaciones especiales, podemos utilizar lo que le llaman Hastelloy. Son diferentes aleaciones de inoxidable que nos podemos utilizar. Podemos utilizar, entonces, por ejemplo, estos son este modelo. Incluso aquí te dice los rangos que cubre, ¿verdad? De acuerdo a esta gráfica que vimos al principio, es decir, los que podemos utilizar. Luego también tenemos bombas horizontales como esta,
La bomba centrífuga siempre va a tener una succión al centro y una descarga en el sentido. La horizontalidad o verticalidad que se puede utilizar, pues se refiere al eje a la flecha que se conecta al impulsor. Es con lo que haces girar el impulsor. Entonces, la flecha del eje de la bomba va, o el impulsor, el eje de giro del impulsor es horizontal, en este caso es vertical. Entonces aquí hay bombas horizontales y bombas verticales. Esta también tiene todavía más capacidad, hasta 107 metros, diferentes presiones o temperaturas. Algunas otras, algunos otros tipos de bombas, algunas otras verticales para manejo de líquidos en suspensión. Por ejemplo, bombas específicamente para la industria del papel. También igual aquí pueden ver los rangos. Entonces pueden tener diferentes tipos de bombas horizontales, verticales. Algunas bombas ANSI ya tienen todavía, como les decía, cuando tenemos ya procesos continuos, podemos usar bombas ANSI. O para procesos a alta temperatura, para pequeñas bombas de bajo flujo y alta presión. Por ejemplo, esta bomba LF puede llegar hasta a mostrar, a tener hasta una carga dinámica hasta de 282 metros, que estamos hablando de 28 kilogramos por centímetro cuadrado, y diferentes materiales, diferentes tamaños. Aquí incluso te dice cuántas son las series. Y ahí pues van a ver una gran variedad estas, por ejemplo, son autocebantes, estas bombas, que tienen son ANSI, pero son autocebantes. Es decir, para que no se descargue la tubería de succión. Estas bombas en línea, que también son muy versátiles porque ahorran mucho espacio. O sea, si se fijan, la succión está aquí. Tiene una conexión directa al centro de la bomba, y la descarga pues sigue quedando circular. Aquí la bomba podríamos decir que es una bomba vertical, pero esta es muy usada porque permite utilizar espacios muy pequeños para montaje. O sea, se utilizan muchos. Algunas bombas especiales que podemos tener bombas con el impulsor magnético, es decir, que la flecha no sale hacia afuera, y estas se utilizan en procesos muy delicados donde no se puede perder líquido. Por ejemplo, en el sistema de bombeo del aceite dieléctrico de un transformador, podemos utilizar una bomba de este tipo, o para manejar líquidos, líquidos especiales o ácidos o material que no se debe derramar. Entonces el acoplamiento es magnético. No hay conexión mecánica hacia el exterior de la voluta. Y en fin, pues hay una gran variedad de equipos, algunos otros en línea, con versiones un poco más, tienen una gran variedad de opciones. Cada uno de estos, por ejemplo, nos representa, pues fíjense aquí, por ejemplo, hablan 34 tamaños diferentes, 22 tamaños. Cada uno pues tiene sus características. Estas, por ejemplo, ya son normas ISO. Las de acá, la mayoría son
algunas son ANSI. Aquí utilizan algunas bombas con plásticos, con materiales plásticos, estos que están rojas, que también se pueden utilizar para manejar ciertos materiales peligrosos, ¿verdad? O materiales especiales que resisten la temperatura y la acidez. O sea, sí se pueden tener una gran cantidad de opciones. Incluso ya bombas más sofisticadas, para mayores gastos y mayores presiones. Bombas, también, por ejemplo, podemos encontrar bombas de cárcamo bipartido. Podemos encontrar, en fin, una gran variedad. Hay estas, por ejemplo, de flujo axial. Igualmente, se, también tienen algunas otras opciones. Entonces, estas, por ejemplo, son de, de cárcamo bipartido, pero aparte es multietapas, este tipo de bombas. Entonces, se van adaptando a muchas opciones. Con las bombas multietapas, permiten manejar un flujo bastante grande, en algunos casos, hasta 590 metros cúbicos por hora. Pero además pueden, como pones en serie las cadenas, digo, los rotores, son varios rotores, van sumándose las presiones. Entonces, estas son las presiones más bajas. Por aquí debe estar la entrada. Y esta es, por ejemplo, la presión de descarga. Por ahí atrás está la entrada de la succión, que entra a una primer voluta, y descarga sobre la segunda voluta, y así van haciendo en cascada hasta, por ejemplo, obtener presiones tan altas como esta de 167 metros de presión, que equivalen a 1.175 metros de carga dinámica total, que nos da 167 kilogramos por centímetro cuadrado, o bars. En fin, o sea, tienen una gran variedad de opciones de bombas que pueden utilizar para diferentes aplicaciones. Bombas sumergidas, estas son sumergidas completamente. Aquí sumerges, a diferencia del cárcamo sumergido, aquí sumerges todo, el motor inclusive. También son más o menos utilizadas en muchas aplicaciones. Ya bombas, por ejemplo, para sumergibles para pozo profundo, que también son bombas multietapas. En fin, pueden tener una gran variedad de opciones, y podemos utilizar, ya se pueden tener, pues, una gama, pues, muy importante ¿cómo se llama? De bombas. Esta incluso, pues, es nada más la opción de un fabricante, ¿verdad? Sí, como estas, pues hay varios fabricantes de bombas que podemos estar utilizando. ¿Qué es el dato? Entonces, además ya del material la norma que vamos a utilizar, el siguiente criterio, pues, es el flujo, ¿verdad? Como ya dijimos, ¿cuánto voy a utilizar? Y si se fijan, son los dos datos que tenemos que tener, o tres datos importantes que debemos de definir: el volumen, el gasto que estamos manejando, y la cabeza o la presión total. La carga dinámica, o también conocida como carga dinámica total. Déjame revisar aquí rápidamente. Tengo la duda.
Aquí estaba la... Vamos a ver si lo alcanzan a distinguir. Bien, miren. Aquí está un resumen de los criterios para seleccionar la bomba. Como dijimos, el tipo de instalación o proceso nos define la norma de construcción, ¿cómo se llama? Con especificaciones propias o normas, por ejemplo, nacionales, que es la NOM, ANSI, ISO, para uso continuo, y IMP o API, pues American Petroleum Institute, para diferentes usos. Incluso, como decíamos desde desde la clase pasada, podíamos utilizar bombas especiales para procesos más con especificaciones más exigentes, como las bombas para plantas nucleares. ¿En dónde voy a instalar el equipo? Ya dependiendo del espacio que tenga disponible, voy a utilizar el tipo de bomba, ya sea vertical o bipartida, con cácamo bipartido, o horizontal o vertical, o como decíamos, también de las diferentes versiones. Por ejemplo, las verticales pueden utilizar las bombas en línea, etcétera. El dato tenemos que manejar básicamente en la bomba para su selección. Debemos de usar los dos datos importantes, que es el gasto y la carga dinámica total. La carga dinámica total la componen varios elementos. Aquí tienen la formulita que les decía. La carga dinámica total, o la HT, que en algunos casos lo conocen, son 4 elementos. El primero es la Z, o la altura geodésica. ¿Qué significa la altura geodésica? Es la altura entre el espejo de agua de la succión contra el espejo de agua en la descarga. Entonces, sí, dependiendo de dónde tengamos la succión, pero el espejo de agua donde lo estamos tomando, y entre el espejo de agua o del líquido de la descarga, en donde descarga el equipo, al final, donde llega la tubería. Ese es el primer punto. El segundo punto son las pérdidas primarias. O sea, con la carga dinámica total, debo de cubrir las pérdidas primarias, que es las pérdidas por rozamiento, que ya vimos, principalmente rozamientos en las tuberías. También tengo que soportar sí, tenemos que determinar cuáles son las pérdidas secundarias, que a fin de cuentas, las pérdidas secundarias, como se recuerdan, podemos encontrar la longitud equivalente de tubería para calcular las pérdidas totales de la línea. Y por último, la carga de presión o carga, la carga de presión es la presión a lo que lo queremos descargar. Si, por ejemplo, en un proceso, no sé, en algún tipo de proceso, por ejemplo, en un sistema de lavado, por ejemplo, con chorro de agua a presión, o en un sistema por ejemplo, de aspersión, o en algún proceso especial a lo mejor para esprear el líquido, pues necesitamos tener una presión de descarga. Muchas veces la presión de descarga
por ejemplo, unas esporas en una torre de enfriamiento, la caída de la presión que tú necesitas en un intercambiador de calor, por ejemplo. Entonces, esa es la presión que yo requiero en donde estoy utilizando, o en el proceso mismo, es ese elemento. Entonces, si básicamente tenemos esos tres elementos, si lo juntamos las pérdidas en uno solo, entonces tendríamos la altura geodésica, las pérdidas, la suma de pérdidas primarias y secundarias, y la presión que debo de encontrar a la descarga. Entonces, con eso en mente, ya tenemos manera de determinar la curva. Lo primero que hacemos, en realidad, es entrar a una tabla como esta, o similar, este es de un fabricante. Podemos encontrar una tabla de rangos, o sea, ya una vez que hayamos estudiado el tipo de bomba, aquí estamos hablando de una bomba Warman SHWR, con seleccionas el tamaño, la curva principal. ¿Qué les muestra aquí? Pues la carga dinámica total, la HT, en pies o en metros de columna de agua. Y los flujos en galones por minuto o en este caso pies cúbicos por hora. Podemos tener, entonces nosotros buscamos en qué rango tenemos de presión, ¿verdad? Si estamos hablando de 30 metros, pues ya buscamos aquí el rango que necesitamos dependiendo del flujo. O sea, primero encontramos las variantes encontramos la familia de bombas que vamos a utilizar y seguido revisamos y encontramos, por ejemplo, una curva. Permítame tantito, ¿dónde están esos? Aquí hay un ejemplo. En esta gráfica, ya es una gráfica específica de algún tipo de bomba, en donde vamos a ver, aquí por ejemplo, aquí tiene un número de especificación de acuerdo a este fabricante, pero aquí pueden ver, esta es una tabla típica, una curva curva características típica que podemos encontrar. El primer dato que debemos de tener en mente es a qué velocidad estoy considerando la bomba. Si es un motor de 2 polos o de 4 polos, en este caso un motor de 4 polos, su velocidad de sincronismo es de 1800 RPM. La velocidad a la que se encuentra ¿cómo se llama? Los datos que están mostrando es a 1780, que es las revoluciones podrían ser normales para la bomba. Si no dan esas revoluciones, en teoría, pues pueden variar los datos, serían aproximados. Aquí muestran el modelo 3180 o 3185, o sea, con esos tamaños, con ese modelo supone que abarcan todas estas condiciones que básicamente, si se fijan, solo son dos condiciones: el gasto y la carga dinámica total. Pueden encontrar, aquí incluso les muestra un dato
que a veces lo muestran en pulgadas, a veces lo muestran en milímetros. En este caso lo están mostrando en pulgadas. Y este tamaño que dice 4 por 6 por 12 significa que tienes una descarga de 4 pulgadas, una succión de 6 pulgadas y un diámetro máximo del rotor de 12 pulgadas. Ahí también incluso dan el dibujo que se utilizan para las dimensiones, y algunos otros datos específicos que se utilizan para por ejemplo, aquí hasta dan el área que utilizas en la boca del rotor o del impulsor. Por ejemplo, dicen que es de 5 paletas. Eso ya es un detalle más específico del diseño del rotor. Y aquí van a encontrar, pues, el dato, como dijimos, el dato en el gasto. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo, teníamos, por ejemplo, uno de, bueno, aquí están mostrando uno de 660 galones por minuto en este ejemplo, y utilizan una carga dinámica de 44 metros. Yo, al ubicar estas dos condiciones, o sea, la altura y el gasto, yo hice este punto, ¿qué me dice? Pues primero que tengo un impulsor, voy a tener un impulsor de 12 pulgadas. Este diseño le da como máximo 12 pulgadas, pero si yo no necesito tanta presión y requiero más flujo, yo puedo maquinar el impulsor a diferentes diámetros. Entonces, esto que ustedes ven aquí, estas curvas medio horizontales, pues, ligeramente horizontales, curvadas, es el diámetro del impulsor, o sea, los 12 pulgadas, 11 pulgadas, 9.81, 9.0, este es el diámetro exterior del impulsor, el que podíamos utilizar. Entonces, si se fijan, pues entre más grande sea el diámetro de impulsor, pues más presión tengo. ¿Qué otro dato podemos ver? El siguiente dato es este que ven aquí, con estas curvas un poco más inclinadas hacia abajo, que tiene con líneas de centro, por cierto. Esto nos indica la presión, la potencia al freno que utilizamos para la bomba. Entonces aquí, en el ejemplo que estamos viendo aquí en esta gráfica, estamos utilizando 12 pulgadas de diámetro del impulsor, 40 caballos de potencia requeridas para la bomba, y para entregar un gasto de aproximadamente 680 galones por minuto. Y tengo otros dos datos interesantes. Que ven aquí con estas parábolas concéntricas, estas parábolas nos indican la eficiencia de la bomba. Entonces aquí estamos utilizando una eficiencia aproximada de 62-63% de eficiencia de la bomba. Lo ideal es encontrar, pues, la máxima eficiencia, o sea, que la curva quede entre el 80%, por ejemplo, que está aquí. Entonces, esos serían los datos ideales. O sea, tener una presión de 38 metros de columna de carga dinámica total, con un galonaje de alrededor de 1300 sería lo ideal. Pero, por ejemplo, en este caso tenemos menos galonaje pero tenemos más presión, pero eso ya depende del requerimiento, y obviamente tienes un poco de menos eficiencia. Puedes encontrar una bomba que se adapte más a estas condiciones, y pues utilizar la otra, pero vamos a poner que aquí no es útil. Entonces tenemos ahí
la carga, la carga dinámica. Digo, tenemos ahí ya unas condiciones que podemos utilizar. Entonces, tenemos una bomba de 40 caballos con estas condiciones. Y hay un último dato que si alcanzan a distinguir, que son otras curvas que están encontradas. Esas curvas con línea achurada, aquí vienen 10 pies, 12 pies, 15 pies y 20 pies. ¿Sí saben qué es esto, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Por ahí lo vieron en algún lado? ¿En qué, perdón, profe? Esa es, para fines prácticos, este dato que tenemos aquí. Podríamos decir que esta es la presión de succión o el dato del NPSHA, que es la presión de succión que necesito, que puedo utilizar en la bomba. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo instalar la bomba en estos 10 pies o 12 pies, por ejemplo, 15 pies, nos dan la altura máxima a lo que yo puedo poner la succión de la bomba, la altura máxima con respecto al espejo de agua. Por eso decimos que es la presión de succión. De eso, digo, por eso aquí viene este dato, lo que normalmente nos aparece, ¿verdad? Que es la presión de succión, y esto es lo que representa. En resumen, es la altura máxima que yo puedo poner la bomba. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en este caso, tengo tengo la bomba, acá incluso ni siquiera alcanza a ver el dato. Aquí el dato nada más llega hasta 10 pies. ¿Qué significaría, por ejemplo, si lo pusiera a 12 pies o o a 20 pies, por ejemplo, casi 6 metros? ¿Qué pasaría si yo pusiera la bomba en esa condición? Pues simplemente no va a poder operar porque no tiene suficiente, no tiene suficiente capacidad de succión para levantar el agua desde un espejo a 6 metros. O sea, lo tengo que hacer a menos de 3 metros para poder asegurar que vamos a mantener cebada la bomba, es decir, que no le falte agua al impulsor para que siga operando. Entonces, sí, esos son los datos que podemos encontrar de la bomba. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí. Aquí, por ejemplo, está otro ejemplo. Si se fijan, este ejemplo está mostrado, también es una bomba de 1780 RPM. Son varios modelos. El tamaño es 3x6, o sea, la succión en el otro, la descarga, perdón, en el otro era de 4 pulgadas, este es de 3, la succión es de 6, perdón, y la descarga es de 3, y el impulsor aquí es de mayor presión. Más o menos tiene cierta lógica. Nos da más presión porque llega hasta 14 pulgadas de diámetro el impulsor, y el tubo es más pequeño en la descarga, porque el balonaje es un poco menor comparado con lo anterior. Pero si se fijan aquí, déjenme ver en permítanme un segundo, no se perderme. Prácticamente es la misma, de hecho es la misma.
Es el mismo dato, estamos buscando, aquí, bueno, aquí estamos hablando de 60 metros, 650, 680 galones por minuto. Aquí mejoramos un poquito la eficiencia, utilizamos un motor, ya estamos entre 40 y 50 caballos, o sea, tendríamos que ir a un motor de 50 caballos. La succión, aquí estamos hablando de alrededor de 6 pies máximo, aquí aparecen más claros. Y la eficiencia, pues estamos cerca del 70% de eficiencia. Entonces, esta bomba también podemos utilizarla para la aplicación anterior. Entonces, esos son todos los datos. El diámetro del impulsor, pues estaría alrededor de, en este caso, estaría alrededor de, si seguimos las curvas, pues alrededor de 13.7 pulgadas, o sea, 13.8 pulgadas del diámetro del impulsor. Sí queda claro cómo se seleccionan las bombas en cuanto a las curvas características, jóvenes. Profe, ¿dónde sale, dónde conoce del modelo el caudal? Ya te durmieron. Es no sé si me escucha. Profe, Ya nomás para terminar, aquí pueden encontrar algunos catálogos, o ahí van a encontrar un catálogo. Este es de como les decía, de una bomba muy utilizada. Vienen todas las características que se necesitan. En este caso, por ejemplo, vienen diferentes tablas. Aquí vienen hasta curvas de selección de 3.500 o de 1.750 RPM. Aquí podemos seleccionar diferentes materiales. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo estamos encontrando una bomba de este tamaño. Y aquí mismo en el catálogo ya quita más especificaciones de los mismos, el código de cada equipo. Y ya aquí se pueden ver pues, los mismos datos que estamos comentando y para buscar diferentes opciones para encontrar una bomba que nos dé la máxima eficiencia posible, que esté dentro del rango. Primero aquí te muestran puras curvas de 3.500, luego te muestran curvas de 1.750. Igual, pues depende tienes diferentes cargas dinámicas. Entre más velocidad, también tenemos, si se fijan, tenemos más altura en metros. Ya las bombas de 3.500, pues ya todas tienen mayores presiones, la mayoría. Entonces sí tenemos diferentes eficiencias y podemos buscar pues, la que más eficiencia, la que nos dé la máxima eficiencia posible. ¿Sí? Ahí pueden ver estos ejemplos y todos pues tienen los mismos elementos, es decir, de qué diámetro es el impulsor, de qué tamaño es el motor, cuál es la presión de succión, para que ustedes puedan manejar la bomba que más se adapte a su proceso. Igual aquí está otra bomba vertical. Insisto, es muy usada. Es muy usada porque se ahorra mucho espacio. Lo van a ver muy comúnmente. Y los costos son muy similares, no cambian mucho. Aquí pueden ver cómo está construida, ¿verdad? Las bombas verticales. Dependiendo del diseño, hay bombas que tienen el impulsor abierto y otros los tienen cerrados, así que tienen doble cara para diferentes aplicaciones. Y por último, ya para terminar este tema, ya que vimos las curvas características y ya que determinamos el modelo,
de la bomba, pues ya ahí podemos definir los datos que estamos utilizando. Ya estos, por ejemplo, es una conclusión. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que vieron, bueno, que se ve aquí en este ejercicio, el diámetro, estos fueron los datos que se utilizaron para la curva. Aquí no aparecen en el ejemplo no viene ahorita aquí. El ambiente de la instalación también nos determina el material del exterior, de la bomba o el acabado que pudiéramos requerir. Y también en algunos casos tenemos que definir el acoplamiento, qué tipo de acoplamiento voy a utilizar, un acoplamiento flexible, un acoplamiento rígido, acoplamiento magnético, acoplamiento directo sin ninguna, para bombas que están perfectamente alineadas, un acoplamiento por bandas, con una banda trapezoidal. Y por último, el último criterio que tenemos que tomar en cuenta es determinar cuál es ¿cómo se dice? El tipo de sello que debemos de utilizar entre la bomba, entre la flecha, perdón, y la voluta donde está el impulsor para evitar que se fugue el material a través de la flecha. Podemos usar sellos mecánicos o prensa-estopas. Por ahí en algunos ejemplos de las bombas que pueden encontrar, ahí van a encontrar pues, las diferentes características de los sellos mecánicos y de los sellos prensa-estopas. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Ahora estuvieron muy callados. O se durmieron o se fueron a desayunar. Y siguen sin contestar. Profesor. Ah. Hay un compañero que le estaba preguntando algo, pero como que no lo escucha usted. Sí, era yo, perdón, se apagó otra vez la cámara. Disculpen. ¿Qué me preguntaban, perdón? ¿Qué me No, preguntaban? no sé si me escucha. Sí, ya te estoy. No, le preguntaba en las curvas características de dónde sacaba los datos, bueno, el caudal que se estaba utilizando para determinar qué curva utilizar. Pero ya vi dónde, ya ahorita que lo movió, ya vi de dónde lo sacó. Sí, Entonces, pero Ujú. Tú dices, en la curva están aquí abajo normalmente. Sí, es que como estaba viendo la tablita de arriba, ya ve que dice los datos de la bomba. Ah, Es, sí, yo lo estaba buscando ahí, pero no veía de dónde. Entonces dije, "Ah". muy Pero bien. ya lo vi de dónde lo sacó. Gracias. Ahí todos esta información y algo más lo pueden encontrar ahí en la plataforma. Si no tienen otras preguntas, pues nos vemos, nos vemos el lunes. Eh, yo creo que ahí si les surge alguna duda, pues ahí comuníquense. Sí, O si profe. tienen alguna aplicación en específico que les gustaría que revisáramos. Por lo pronto, pues, vamos a tratar de cerrar el curso platicando un poco sobre instalaciones de aire comprimido. Aunque Ujú. ya es muy poquito tiempo, pero pues ya vamos a tratar de terminar con ese tema de instalaciones de aire comprimido. Que tengan un buen día y un fin de semana. Igualmente, Agradable. profe. Cuídese mucho. Órale, Muchas hasta luego. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Órale, buenos días.